Pero bien, habiendo dicho eso, Douglas, lo que sí podemos decir es que hay ocasiones en las que esto puede darnos una ventaja a futuro. Tal vez no era lo ideal en su momento, o bueno, nadie dijo nada, o sea, como decís, ¿no? Al inicio, pues queremos hacer todo con las mejores prácticas y todo esto, y, y tal vez un mes de tardanza no sea mucho. Y la verdad es que estuve investigando un poco, Douglas, sobre este tema y desde mi punto de vista, hay dos cosas que siento que pueden ser rescatables, ¿no? De nuevo, la sobreingeniería no es buena, pero aquí estoy hablando en los casos donde tener algo complejo puede, puede ser beneficioso. Y las dos cosas que yo he visto, Douglas, es que nos da una robustez extrema, básicamente, en nuestro sistema, porque pues en teoría tenemos todo muy bien hecho y está preparado para muchas cosas a futuro, entonces es mucho más robusto. Y a su vez, eso lo que nos otorga es una alta escalabilidad. Entonces, tal vez ahora por ejemplo, en el tema de programación, si tenemos una estructura del proyecto muy bien pensada, pues puede escalar muy bien a múltiples microservicios, aplicaciones que corren en el background. Y todo esto, pues a futuro puede ser ventajoso, la verdad. Em, Mm, Las otras cosas que estuve viendo, pues en mi breve investigación, no me convencían del todo, pero estas dos creo que sí, Douglas, el hecho de tener una escalabilidad que tal vez al inicio no le vamos a sacar partido, no le vamos a sacar ninguna ventaja, pero cuando llega el momento vamos a decir, se vieron, yo les dije que lo íbamos a necesitar y pues sea como sea, se va a agradecer, ¿no? Eh, pero bueno, eso es lo que yo he visto, Douglas. No sé, Fíjate, ¿qué opinas vos sobre este punto en específico? mira, voy a discrepar un poco con vos. Ajá, ¿De qué manera? Para mí, si algo, hay una diferencia entre tal vez, como se le dicen, future proofing, que ajá, es sí, sí. preparar tu aplicación para el futuro, ¿no? Que esté lista para el futuro o que pueda aguantar por muchos años, lo Ujú. más que pueda dar la tendencia actual, la tecnología actual, la versión actual, etcétera, ¿no? Una cosa es future proofing y otra cosa es over engineering. Exacto. Over engineering son funcionalidades que no vas a necesitar nunca. ¿Qué ejemplos vamos a dar? Voy a volver al ejemplo de la tablita de países, ¿no? Eso no te agrega ningún tiempo, pero poco o nada. Y aunque hubiese agregado, ponerle un 5% más al proyecto, en realidad está siguiendo best practices de como cosas mínimas a tener. Te estás preparando a futuro. Te estás preparando y aunque no vas a tener países a futuro, por lo menos te deja agrupar mejor luego reportes, ponerle, Ujú. ¿no? Mínimo reportería en algún momento se va a beneficiar de eso. Si tengo una aplicación pequeña o un script, vaya, un script algo complejo, ¿no? Entonces decido hacerlo en funciones, Ok. hacer funciones y luego la llamo al final, ¿verdad? Es el mismo código, reordenado diferente, me le va a agregar un 5% de esfuerzo a lo mucho para analizar cómo las agrupo, pero es el mismo código y a futuro si se le agrega más cosas o si decido llamarlo en otro lugar, voy a agradecer que lo hice con funciones, pero eso no fue overengineering porque ya era un script algo complejo, solo lo estoy agrupando diferente y pensé en future proofing, pensé Correcto. en el futuro, ¿no? Pero no, yo no lo miro a nivel personal eso como como trabajo de más o como overengineering. Entonces, que vos hagas una aplicación y que pensés en que pueda escalar, por pequeña que sea, para mí es un requerimiento hoy en día. ¿Va? Vos Ujú. podés pensar, Entiendo. ahorita solo necesito una instancia, lo que voy a hacer es poner dos más pequeñas para tener alta disponibilidad. Ese es el consejo que yo doy. Si solo ocupas 2 gigas de RAM, está bien, corre en dos instancias de 1 giga para que si te cae una, pues por lo menos la otra está un Solo que, ratito. ahí perdón que te interrumpa, pero aquí tal vez con escalabilidad a lo que me refiero más que todo es
que tu aplicación o servicio pueda expandirse a futuro. O sea, puedes irle agregando más cosas sin romper nada y que sea más fácil, ¿no? De agregarlo. Más que todo por ahí va. Pero claro que tenés razón de que tenés que pensar en que tu servicio, aplicación pueda escalar, ¿no? De manera horizontal o vertical o como sea. Bueno, pero aún en lo que estás diciendo, ¿no? Hacerlo modular de cierta manera, tu código, para mí no es overengineering, es solamente una base sobre la cual debe de venir lo demás. De Ujú. nuevo, yo así lo interpreto, Juan, y para mí, Ok. por eso yo al principio decía, tenés que tener una lista interna de cosas que tienen que ser un sí, o cosas que no son reemplazables, ¿no? Como te decía yo, alta disponibilidad, vos escoges que todo esté en un repositorio y vos haces esa lista de cosas que no importa qué tan pequeño sea algo, va a cumplir esas cosas, porque luego yo me voy y viene otro y él lo va a manejar. Entonces, de esa base, lo que va arriba de esa base, que no se vaya a utilizar nunca, eso es overengineering, en mi opinión. Y de nuevo, tampoco nos vamos a matar a que si trabajé 5 horas de más en algo que nunca se usó en la vida, dame en la espalda, ¿no? Y latigarme yo solo. Por eso, no. Tal vez en su momento creí que sí, nunca se usó, está bien. Pero si le agregué 20, 30 horas de trabajo de más y nunca se utilizó, pues ahí sí fueron recursos realmente mal invertidos, ¿no? Entonces, en esa es la parte en la que discrepo y es no que estés como tal equivocado, sino que yo no considero esas cosas que vos dijiste overengineering. Yo las considero como parte del mínimo que debería de tener toda solución hoy en día. Sí, sí, tenés razón. Por eso menciono que también, o sea, si nos vamos a la definición correcta, cualquier situación donde veamos que estamos eh, ¿cómo es? Aplicando overengineering, pues no hay ninguna ventaja en eso. Siempre va a ser desventaja. Ujú. Aquí creo que lo que simplemente como que son estos aspectos que parecen que son overengineering en su momento, pueden ser beneficiosos a futuro, aunque como dije, tal vez en su momento digamos no, pero esto simplificémoslo mucho y vaya, por ejemplo, la lista de países que mencionas, en vez de tener una tabla, tengamos un archivo JSON y listo. Esa puede ser como una solución, pero pues no, eso no te permite escalar tanto o ser tan robusto. Entonces, eso es lo que yo veo como que puede destacar. Em, con eso que mencionas de gastar muchos recursos, sí, recuerdo yo trabajar en cierta aplicación en esta empresa donde trabajábamos y le agregué todo lo que pude y era súper configurable, súper amigable con el usuario y nunca se utilizó. No sé qué pasó. No sé qué pasó a nivel gerencial que no decidieron no utilizar la aplicación. Siempre recuerdo eso. Ay, hombre. Eh, Cambiaba de forma y todo y nada. Oíme, es algo que hasta el día de hoy me siento muy orgulloso de lo que hice, pero pues nadie lo vio. Solo vos, Solo yo lo orgulloso, vi. solo vos sabés. Ay. Ah, bien, por último, Douglas, ¿qué podemos hacer entonces para no caer en estos puntos de la sobreingeniería, overengineering? Bueno, ya mencionamos, ¿no? Las banderas rojas que hay que prestar atención, pero pues de nuevo, buscando en internet, ¿qué dice la gente? A mí me gustaron tres conceptos que se manejan mucho en el mundo de programación y creo que funcionan muy bien a nivel general, ¿no? En el mundo de tecnología. Y son tres que tienen bueno, son los nombres, las siglas. El primero es JACNI, significa, en inglés significa You ain't gonna need it, no lo vas a necesitar. Y es lo que decías, ¿no? Hacer algo que nunca se va a utilizar y uno cree, no, pero es que tal vez. Y si no está concreto, la verdad es que no lo vas a utilizar, no lo hagamos. Y eso a mí me pasa mucho. Yo suelo pelear con algunos developers que intentan agregar algo. ¿Sabes qué suele pasar mucho en programación, Douglas? El hecho de tratar de tener cosas muy genéricas. Por ejemplo, si yo tengo una interacción con la base de datos, bueno, entonces agrego tres capas de abstracción, porque así, si cambiamos de base de datos, si cambiamos de driver, si cambiamos de librería, no hay problema, dice. Y la verdad es que yo en lo personal estoy muy en contra de eso, porque cambiar de base de datos es
es muy, muy difícil. Y en el caso en que cambiemos, lo que sucede es que no cambiamos, agregamos bases de datos a nuestro sistema. Y ahora vamos a tener que agregar dos cosas, dos repositorios. Bueno, es todo un tema. Pero bueno, el Jagni creo que nos puede dar una luz. El otro es... Ese, perdón, rapidito, Juan, ese Jagni es el de que más he visto pasar en el verso que tuvimos recientemente Oh, sí, entre sí, sí. Kubernetes Kubernetes. contra Docker Ajá. Swarm, que muchas veces el argumento, yo lo mencioné en ese episodio, no, yo estoy preparando la aplicación para cuando necesitemos esto, y llevan 4 o 5 años y no lo han necesitado, ¿no? Entonces, Exacto. ese era Jagni. En Correcto. realidad era que querían usar el Kubernetes y se complicaron la vida cuando Docker Swarm le resolvía. Es correcto, sí. Cuando tengamos 1 millón de usuarios y aún siguen con 5 o 10 usuarios. Pero bueno, no es queja, ¿no? El otro concepto que se suele usar mucho es el de KISS, Keep It Simple, Stupid. Bastante agresivo, en mi opinión, pero bueno, es ese mandamiento de siempre mantenerlo simple. Yo trato de aplicar mucho siempre trato de, en cada feature, tenerlo lo más simple posible. Lo que mencionabas de que ya tener una serie de patrones que ya tenemos en nuestros servicios, trato de utilizar lo mínimo de cada uno y listo, ¿no? Evito mucho crear abstracción sobre abstracción, eso la verdad es que no trae ninguna ventaja. A veces para el unit testing puede ser bueno, pero en general yo lo evito. Con el tiempo me he dado cuenta que es mejor tenerlo muy, muy simple. Y el último, Douglas, que creo que puede funcionar mucho, es tratar de hacer features en modo, entre comillas, modo MVP, Minimum Viable Product. Es como el MVP lo que te hace es pensar, ok, ¿qué es lo que yo necesito? Lo mínimo que yo necesito. Y no sé si ya lo he mencionado, creo que ya lo he mencionado en algunos episodios, en donde estoy trabajando, el producto con el que estoy inició sin frontend, sin página web. Simplemente se enviaban correos con los reportes de las métricas que tenían. Y así mucha gente empezó a suscribirse al producto. Ese era el MVP. Y uno diría, bueno, pero es que yo necesito tener la página web, tener una landing page con animaciones y todo. ¿Realmente es eso lo que necesitas? En mi opinión, creo que siempre es bueno mantener lo mínimo que necesitas para que funcione tu aplicación, tu producto, la solución que estés dando, ¿no? Eh, con estos conceptos en mente, yo creo que uno puede empezar a reducir la carga de complejidad que le vas a agregar al sistema de turno. Pero bueno, Sí. básicamente esos son los que tengo. No sé si se te ha ocurrido alguno, Douglas, o no sé si nos quisieras compartir o de alguna forma tenés en mente qué haces vos para no caer en la sobreingeniería al momento en que estás trabajando. ¿Tenés como alguna lista de reglas que tal vez tratas de seguir o algo como eso? Fíjate que interesante, porque ahorita que hemos estado con la discusión, y obviamente algunas cosas que mencionabas me traen recuerdos, se me vienen cosas a la mente. Nunca he tenido en mi estrategia pensar no hacer overengineering como tal, así eh, estructurado en mi workflow cada vez que hago algo nuevo, ¿no? Eh, pero mi pensamiento alrededor de cuando trabajo en una solución, sin darme cuenta, incluye el evitar el overengineering, que son los consejos que hemos venido dando, pensar en tus compañeros, Sí, pensar en el mantenimiento, quién le va a dar mantenimiento, aun cuando soy yo quien le va a dar mantenimiento, pensar en cuántas horas le voy a dedicar a futuro a este proceso, a esta tarea, al actualizar, voy a hacer algo que para actualizar me toca bajar los servicios y reiniciar servidores, o puedo hacer algo que sea más simple de actualizar. O sea, el pensar en arquitectar algo de manera correcta es lo que normalmente me ayuda. Tener best ok. practices, no solo técnicos, sino best practices de cultura DevOps.
¿verdad? Pensemos eso, best practices de cultura DevOps, de el developer tiene que entenderlo, el cliente, el stakeholder tiene que entenderlo, el project manager, tengo que trabajar bien con él. El entender ese tipo de cosas realmente me ayuda a no hacer ese over-engineering en una solución. Y lo otro es entender la parte de la parte del negocio, como siempre le hemos hablado aquí, ¿no? Ok, El sí. entender que las cosas cuestan, que tiene un tiempo, que tiene un costo, que tiene que tener ganancias para la empresa. Ese tipo de pensamientos de manera no indirecta, porque en realidad de manera directa me lleva ahí, pero sino sin estar pensando directamente en overengineering, me han ayudado por los últimos, no sé, 8 o 10 años tal vez, en evitar el overengineering, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso por ahí es lo que yo pudiera, ese es mi proceso de pensamiento, que se los comparto para ver si algo de eso les sirve.